Los temas que trataremos en este módulo se resumen en el siguiente mapa conceptual. Estudiaremos las funciones circulares, que es una forma mucho más general y moderna de definir las funciones trigonométricas. Estas funciones circulares definiremos 6 funciones fundamentales: la función seno, la función coseno, la función tangente, cotangente, secante y cosecante, las cuales definiremos a partir de ángulos en posición estándar, donde la posición del lado terminal del ángulo va a determinar también los signos de estas funciones. Las preguntas básicas que estaremos en condiciones de responder al terminar este módulo son: ¿en qué consiste el punto terminal de un ángulo en posición estándar? ¿Cómo es un ángulo en posición estándar? ¿Cómo se definen las 6 razones circulares? Entonces, definamos las funciones circulares utilizando los ángulos en posición estándar. Definición: si en un sistema de coordenadas rectangulares alfa es un ángulo que está en posición estándar, P de XY es un punto situado sobre el lado terminal del ángulo y que está sobre el círculo x cuadrado igual más y cuadrado igual a cuadrado, se pueden definir entonces 6 razones que contienen las coordenadas XY del punto P y el radio A, que serían esas 6 funciones trigonométricas. Recordemos que un ángulo está en posición estándar si el vértice coincide con el origen de coordenadas, el primer lado está sobre el eje X y el otro sería el lado terminal. Vamos a ver en estos dibujos cómo serían esos ángulos en posición estándar. Por ejemplo, aquí tendríamos un círculo de radio A, este sería el punto P que tiene coordenadas XY, y este ángulo, denotemos alfa, es un ángulo que está en posición estándar. Este ángulo estaría entonces en el primer cuadrante. En este otro dibujo tenemos el mismo círculo de radio A, este sería el punto que está sobre la circunferencia de radio A, y este sería el ángulo alfa. Fíjense que el ángulo está en posición estándar también. En este caso tendríamos un ángulo que está en el segundo cuadrante. Notemos que aquí tanto la abscisa como la ordenada tienen valores positivos. Sin embargo, en este ángulo de segundo cuadrante, la ordenada sigue siendo positiva, pero la abscisa toma un valor negativo. La otra situación que se puede dar son las siguientes. Aquí nuevamente vemos, este es el eje X, el eje Y, este sería el radio de este círculo A, este sería el ángulo alfa y este sería el punto con coordenadas XY. Fíjense que esto sería en este caso un ángulo que está en posición estándar y que es del tercer cuadrante. Perdón, este sería del cuarto cuadrante. Están los dibujos del cuarto cuadrante. En este cuadrante, tanto la abscisa sigue siendo positiva y la ordenada es negativa. Y este dibujo que está acá nos ilustra un ángulo que está en el tercer cuadrante. Este es el eje X y el eje Y, al radio de la circunferencia. Este sería el ángulo alfa, todo este ángulo serían las coordenadas del punto P. Y por tanto esto me está denotando un ángulo que está en el tercer cuadrante. Y noten que en este caso, tanto la abscisa como la ordenada del punto son negativas. Sin importar cuál cuadrante está ese ángulo, en posición estándar se puede definir las siguientes 6 funciones circulares o funciones trigonométricas. Estas funciones serían: seno de alfa sería la ordenada sobre el radio, el coseno de alfa sería la abscisa sobre el radio del círculo, la tangente de alfa tendríamos la ordenada sobre la abscisa, la cotangente de alfa sería la abscisa sobre la ordenada, la secante de alfa se define como el radio sobre la abscisa del punto P, y por último la cosecante del ángulo alfa sería el radio sobre la ordenada del punto P. Si recordamos las posiciones de los ángulos en dependencia del cuadrante, entonces vamos a ver que estas funciones van a tener signos diferentes en dependencia de en qué cuadrante va a estar el ángulo alfa, lo cual veremos un poco más adelante.
Los dominios de estas funciones entonces serán los conjuntos de todos los ángulos posibles para los cuales estas funciones están definidas. Y los rangos van a ser subconjuntos de los números reales. Vamos a ver entonces cómo se pueden encontrar los valores de estas funciones dado la posición del punto P. Veamos este primer ejemplo. Encuentre el valor de las 6 funciones trigonométricas si el punto P, que tiene coordenadas -3, -4, pertenece al lado terminal del ángulo alfa. O sea, veamos aquí entonces, vamos a hacer un dibujo. Yo tengo aquí un sistema de coordenadas rectangulares. Sería el eje X, el eje Y. En este caso tengo que el punto P tiene abscisa -3 y tiene ordenada -4. Por tanto, el punto P queda situado aquí. Este sería la recta que une el origen con el punto P, y el ángulo sería un ángulo del tercer cuadrante. Como habíamos visto antes, este punto P está situado sobre una circunferencia. Para determinar el radio de esta circunferencia, pues lo que tendríamos que hacer para hallar el radio A al cuadrado sería igual a -3 al cuadrado más -4 al cuadrado. Esto nos queda 9 más 16 igual a 25. De donde tenemos que el radio, que siempre es una cantidad positiva, va a ser igual a 5. Entonces ahora estamos en condiciones de encontrar los valores de las 6 funciones circulares o funciones trigonométricas. Primeramente teníamos el seno del ángulo, que era igual a la ordenada sobre el radio. En este caso vamos a tener que la ordenada es -4, el radio 5, por tanto el seno va a ser igual a -4 quintos. El coseno de alfa, que si recuerdan era la abscisa sobre el radio, va a ser igual a -3, que es el valor de la abscisa, sobre el valor de radio 5, nos queda -3 quintos. Ahí vemos el valor de la tangente de alfa. La tangente de alfa no era más que la ordenada sobre la abscisa, por tanto esto nos quedaría -4 sobre -3, nos quedaría 4/3. La cotangente de alfa, que era la abscisa sobre la ordenada, nos quedaría -3 sobre -4, lo que nos da 3/4. Y por último hallemos el valor de la secante de alfa, que era igual al radio sobre la abscisa, y nos queda entonces 5 sobre -3, y la cosecante de alfa, que es igual al radio sobre la ordenada, que sería 5 sobre -4. Este sería el valor de las 6 funciones trigonométricas dado el punto P. Vamos a ver entonces cómo podemos obtener los signos de estas funciones trigonométricas en dependencia de cuál es el cuadrante. Si recordamos, el seno de alfa se definía como la abscisa del punto sobre el radio. En el primer la ordenada del punto sobre el radio. En el primer cuadrante esta ordenada es positiva. Y el radio, en el primer cuadrante esta ordenada es positiva y el radio siempre es positivo, por tanto la función seno va a ser más. En el segundo cuadrante el valor de la ordenada también se mantiene positivo, por tanto aquí vamos a tener un más. En el tercer cuadrante y en el cuarto, esta ordenada entonces toma valores negativos y vamos a tener aquí menos y menos. La función cosenos, que se definía como la abscisa sobre el radio, entonces vemos que en el primer cuadrante su signo va a ser positivo, en el segundo cuadrante y en el tercero la abscisa toma valor negativo, por tanto el coseno va a ser negativo en el segundo y negativo en el tercer cuadrante, y por último en el cuarto cuadrante la abscisa vuelve a tomar un valor positivo y la función coseno sería positiva. La tangente de alfa se definía como la ordenada sobre la abscisa.
Por tanto, ¿cómo quedarían sus signos en los diferentes cuadrantes? En el primer cuadrante, tanto la ordenada como la abscisa son positivas, por tanto aquí vamos a tener un signo más. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa, pero la ordenada es positiva, por tanto como tienen signos diferentes, aquí vamos a tener un signo menos. En el tercer cuadrante, ambas son negativas, por tanto aquí vamos a tener un signo más. Y por último, en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa, por tanto vamos a tener un signo menos. La función cotangente, que se define como x sobre y, o sea, no es más que el recíproco de la tangente, pues entonces va a tener la misma distribución de signos que la función tangente, va a ser más y menos. La secante de alfa la habíamos definido como el radio sobre la abscisa. Por tanto, ella va a tener el mismo comportamiento que la función coseno, o sea, va a ser más, menos y más. Y por último, la función cosecante se definía como el radio sobre la ordenada, por tanto va a tener la misma distribución de signos por cuadrante que la función seno, o sea que tendríamos más, menos y menos. Esos serían los signos de las 6 funciones trigonométricas o funciones circulares en dependencia del cuadrante que ocupa el ángulo. Vamos entonces a resolver algunos ejemplos para determinar valores de funciones trigonométricas utilizando la distribución de signos por cuadrantes. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Encuentre los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo alfa tal que el coseno de alfa sea igual a menos 3/5 y el seno de alfa sea negativo. Bueno, aquí tenemos que el coseno de alfa es igual a menos 3/5. Por tanto, aquí podríamos asumir, recuerden que el coseno de alfa se definía como la abscisa sobre el radio de la circunferencia. Aquí podremos asumir que el radio es 5 y que esta abscisa es igual a menos 3. Para entonces encontrar el valor del seno, el seno de alfa no era más que la ordenada sobre el radio. Tendríamos que hallar el valor de esta ordenada. Pero sabemos que el punto P con coordenadas x, y se encuentra sobre la circunferencia de radio A. O sea, para sus coordenadas se cumple la relación que x cuadrado más y cuadrado es igual a a cuadrado. Por tanto, despejando esto, tendríamos que y es igual a más o menos la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. El signo más o el signo menos lo tomaremos en dependencia de esta relación que está aquí y del signo que tiene el coseno. Veamos cuánto nos da la y. El valor de y sería más o menos la raíz. A dijimos que era 5, por tanto aquí tendremos 25 menos x dijimos que era menos 3 al cuadrado, eso es 9. Nos quedaría más o menos la raíz de 16 y eso nos da más o menos 4. Bien, entonces tenemos que el seno es negativo. Si nos recordábamos, el seno era negativo en el tercero y cuarto cuadrantes. O sea, en el tercero y cuarto cuadrantes. Y aquí tenemos que el coseno es negativo. Y el coseno era negativo en el segundo y el tercer cuadrante. Por tanto, concluimos que ese ángulo está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la ordenada y que estamos hallando es negativa. Por tanto, aquí tomamos que y es igual a menos 4. De aquí entonces ya podemos hallar todos los otros valores. O sea, teníamos que el coseno de alfa era igual a menos 3/5. El seno de alfa, entonces que es igual a y sobre el radio, nos va a quedar menos 4/5. La tangente de alfa, recuérdense que aquí teníamos que x era menos 3, y determinamos que es menos 4, el radio A era 5, ¿sí? Por tanto, la tangente no era más que la ordenada sobre la abscisa, nos va a quedar entonces 4/3, la cotangente de alfa, que es la abscisa sobre la ordenada, nos va a quedar 3/4, la secante de alfa, que era igual al radio sobre la abscisa,
nos va a quedar menos 5 tercios, y la cosecante de alfa, que es igual al radio sobre la ordenada, nos va a quedar menos 5 cuartos. Y fíjense que ya obtuvimos el valor de las 6 funciones trigonométricas en este ejemplo. Vamos entonces a resolver otro ejemplo. Encuentre los valores de las 6 funciones trigonométricas de alfa si el seno de alfa es igual a 1/5 y alfa está entre 90 y 180 grados. Esto me está diciendo entonces que alfa es un ángulo del segundo cuadrante. Con esta información y esta que tenemos aquí, entonces podemos ya encontrar los valores de todas las funciones trigonométricas. O sea, tenemos que el seno de alfa, que es igual a 1/5, podemos asumir entonces, recuérdense que el seno era la ordenada del punto sobre el radio del círculo, donde estaba situado el punto. Aquí podríamos asumir que el radio es 5 y que la ordenada es 1. Nos quedaría encontrar el valor de la abscisa. Recuerden que la abscisa la podemos encontrar de esta relación: x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. Por tanto, aquí tendríamos que x es igual a más o menos la raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Nuevamente el signo más o menos lo tomaremos a partir de esta información, de que está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la abscisa es negativa, por tanto de aquí tendríamos que tomar el valor con signo menos de la raíz. A es 5, por tanto 5 al cuadrado nos queda 25, menos y es 1, y 1 al cuadrado es 1, nos quedaría menos la raíz de 24. Por tanto, ya con esta información podemos hallar el valor de todas las funciones trigonométricas. Teníamos que el seno de alfa, que era igual a y sobre a, nos da 1/5. El coseno de alfa, que es igual a x sobre a, nos quedaría menos raíz de 24 sobre 5. La tangente de alfa, que es igual a y sobre x, nos quedaría 1 sobre la raíz de 24 con signo menos. La cotangente de alfa, que es igual a x sobre y, nos quedaría menos raíz de 24. La secante de alfa, que es igual a sobre x, nos quedaría 5 sobre la raíz de 24 con signo menos. Y la cosecante de alfa, que es igual a A sobre y, nos daría 5. Ese sería el valor de la cosecante. Bien, este sería entonces el valor de las 6 funciones trigonométricas. Resolvamos otro ejemplo donde empleemos la definición de las funciones circulares. Vamos a ver este ejemplo. Sea cosecante de alfa igual a menos 2 y tangente de alfa sea mayor que 0. Entonces hace falta encontrar el valor de todas las funciones trigonométricas. Recordemos que la cosecante de alfa se definía como la ordenada sobre el radio y que el seno de alfa, aquí es viceversa, se definía como el radio sobre la ordenada y que el seno de alfa se define como la ordenada sobre el radio. Por tanto, estos dos valores de estas dos funciones trigonométricas son recíprocas, o sea, cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. De donde, teniendo este valor, tenemos que el seno de alfa va a ser igual a 1 sobre menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1/2. Ese sería el valor de la función seno para este ángulo. Calculemos ahora la función coseno de alfa. Recordemos que la función coseno de alfa era el valor de la abscisa sobre el radio. Nuevamente aquí podemos asumir que el radio es 2
y que la abscisa x y que la ordenada, es igual a menos 1. Por tanto, x, empleando la ecuación de la circunferencia, sería igual a más o menos la raíz cuadrada de a cuadrado menos y cuadrado. Esto nos quedaría más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 1 al cuadrado, que es 1. Eso nos da que x es igual a más o menos la raíz de 3. ¿Cómo decidimos si tomar más o menos? Por aquí tenemos la información de que la tangente de alfa es mayor que 0. Y recordemos que la tangente de alfa es igual a la abscisa sobre la ordenada. Y la ordenada, la tangente de alfa es la ordenada sobre la abscisa. Y ya teníamos que el valor de y era igual a menos 1. Para que esto entonces nos dé mayor que 0, el valor de x tiene que ser negativo también, que en este caso tomaríamos que x es igual a menos raíz de 3. Nos quedaría menos raíz de 3, eso nos queda 1 sobre la raíz de 3. Ya tenemos el valor de la tangente, tenemos el valor, habíamos hallado el valor del seno, ya podríamos entonces hallar el valor del coseno. O sea, el coseno de alfa, que es la abscisa sobre el radio, nos quedaría igual a menos raíz de 3 sobre 2. La cotangente de alfa, que no es más que la abscisa, sobre la ordenada, nos quedaría igual a menos raíz de 3 sobre 1, lo que es lo mismo menos raíz de 3. La ordenada era menos 1, por tanto aquí me queda positivo. Y por último, la secante de alfa, que es igual al radio sobre la abscisa, sería igual a 2 sobre menos raíz de 3, o lo que es lo mismo, menos 2 sobre raíz de 3. Muchas gracias.